ser La Mujer Habitada, una sección que está contigo y está en todas partes. This is a demonstration of Ustream Producer. Hacemos historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues en la sección de hoy vamos a hablar, como Héctor había comentado, sobre este asunto de las mujeres en el Estado Islámico, dentro de la cultura, la religión musulmana en la cultura islámica. Y un poco vamos a hacer una diferencia con lo que sería la cultura del occidente y la cultura del occidente y los países tanto desarrollados como subdesarrollados en los que nos encontramos con mucho de esta religión judio-cristiana. Para principiar, es muy común establecer que los musulmanes o las mujeres musulmanas son bastante más violentadas, reprimidas, y se les tacha a la cultura en general de los estados islámicos como bastante retrógrada y retrasada con respecto a los derechos de las mujeres. Pero vamos a hacer primero un pequeño balance poco a poco de cómo se desarrolla tanto la religión como la cultura, los estados islámicos, como la religión judio-cristiana y el occidente, o la parte según esto civilizada de lo que sería el planeta Tierra, ¿no? Por un lado, se establece una de las características que más se critica es la burka, ¿no? Forma de cubrir la cara a las mujeres ya a partir de una determinada edad, que es cuando entran en un proceso de hacia la búsqueda más bien ya cuando están casadas es cuando se les implementa la utilización del burka. Tiene que ver un poco con esta visión de la religión del Corán, en la cual establece que tanto hombres como mujeres no deben de ser lascivos con la mirada, deben de ser bastante recatados con las opciones sexuales. No se debe de permitir la manera lujuriosa de mirar y de ser, tanto en hombres como mujeres. Obviamente a las mujeres es a las que se les tapa la cara y a los hombres no. Los hombres por su parte deben de ser recatados, no deben de mirar a otras mujeres más que a sus esposas, su esposa o sus esposas, y la situación con respecto a la burka en los estados islámicos bastante conservadores, y es muy llevada a cabo por esta situación. Incluso se les obliga a las mujeres la utilización del burka. Pero hay otros estados en los que la religión como tal no está tan permeada dentro de estas naciones. Si bien siguen llevando mucho esta característica cultural del burka, tiene que ver más con cómo las mujeres llegan a asumir la utilización del burka en los estados en los que la religión no está tan
tan permeada en los estados, las mujeres son las que asumen la utilización del burka. Tiene que ver con un hecho cultural bastante implementado, impuesto durante años, y estamos pensando que ese asunto no solo es parte cultural de lo que sería el Estado Islámico. En México, en muchos otros países, la utilización de cierto tipo de vestimenta lasciva para las mujeres también está muy bien establecido por la cultura. En el occidente tienes que tener una característica específica de vestimenta para verte femenina, y ahí podríamos hacer un balance. Si bien a las mujeres islámicas o se les obliga a utilizar el burka o culturalmente lo utilizan porque así se ha establecido como un patrón ya cultural de años, aquí en esta parte del occidente también nos vemos bastante sometidas a características de lo que en sí deberíamos, de cómo vernos y cómo vestirnos. No en el asunto de tapar nuestra sexualidad, incluso se busca muchas veces la apertura de la sexualidad, buscando convertir a la mujer en un objeto sexual. Sí, como que hay un poco de contradicción, es un poco al revés. Acá en el occidente la idea es exhibir sexualmente a la mujer, hacerla deseable para la lógica de los hombres y ponerla pues casi en exhibición. Esa es no en todos los lugares, no siempre sería, digamos, la tendencia, y en el Medio Oriente es como un asunto paternalista, este rollo de que nadie te mire, que nadie te desee porque te ensucian. A mí esto de la burka me parece que es una barbaridad y una sangronada, pero también me parece que se ha utilizado mucho por los medios electrónicos de lo que se llama el occidente, o sea, de Europa y Estados Unidos, para hacer propaganda en contra de una religión, como si fuera eso tan significativo, como si no hubiera lo que estás explicándonos tú acerca de, pues no es muy respetuoso para la mujer como individuo, esto que estamos comentando de cómo se le exhibe y se le exige que sea hermosa de acuerdo a un determinado paradigma que quién sabe quién se le ocurrió imponer. Sí, y además, hablando de los términos religiosos, el judio-cristianismo también limita demasiado a la vestimenta de la mujer, ¿no? Por ejemplo, las judías bastante conservadoras tienen que seguir utilizando las faldas, y las cristianas en todos los ámbitos del cristianismo tienen que seguir utilizando faldas a la mitad de ni siquiera estamos hablando de la rodilla, no, entre la rodilla y el tobillo, a la mitad deben de seguir utilizando la ropa. Las faldas, por ejemplo, la utilización del pantalón no es así como muy permitido dentro de la escultura judio-cristiana bastante conservadora. La vestimenta de lo que en teoría serían las culturas occidentales más modernas y más culturalmente más civilizadas, como les gusta decir, en los términos religiosos sí son bastante son poco permisivos con la vestimenta de la mujer. Sí, pero hay un punto, no un punto, sino digamos una tendencia en común, porque el islamismo también es finalmente del tronco judio-cristiano, esta religión, y pues también lo que tenemos ahí es esta tendencia a marginar, descalificar y subvalorar a la mujer, como decías, entre judíos, católicos, cristianos y la gente que practica el Islam, con diferentes tonos o tendencias, pero es básicamente la misma idea general, ¿no? El hombre es superior, la mujer es inferior, incluso el acceso a la religión entre los musulmanes y los judíos es muy limitado para las mujeres. En algunas sociedades más avanzadas o más progresistas les dan más chance, pero en
En los sectores más conservadores ni siquiera tienen acceso a los templos para rezar. Siempre los ve uno que están solamente ellos para haciendo estas prácticas religiosas. O sea, según esta lógica, las mujeres no son dignas ni siquiera de tratar con Dios, ni siquiera de pedirle directamente, ¿no? Aquí al menos hay ese chance. Ajá, y fíjate que me encontré con algo que se me hizo extraño cuando estuve revisando la información sobre este asunto de la religión musulmana, es que hay algunas páginas en las que dice que de hecho no es tan así este asunto de la relación de la mujer con la religión, a diferencia del judio-cristianismo, que más bien esta limitación de la participación de las mujeres de manera más abierta en la religión musulmana tiene que ver más con características culturales previas al islamismo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Corán se establece que debe de haber una igualdad entre el hombre y la mujer, que la mujer debe de, al igual que el hombre, poder leer el Corán, poder practicar el Corán y saber cómo es la práctica del Corán desde su entendimiento. O sea, debe de haber una igualdad entre los hombres y las mujeres, a diferencia de lo que sería el judio-cristianismo, en la cual sí estaba durante años bastante limitada la participación de la mujer en el conocimiento de la de la religión judio-cristiana. Durante años se les limitó la participación en los templos. Todavía recordamos, por ejemplo, este pasaje en el cual cuando se va a presentar a Jesucristo al templo, María se tiene que quedar afuera y solo José es el que entra, porque solo se le está permitido a los hombres entrar. En teoría, de acuerdo a lo que leí, el Corán tiene una participación de las mujeres, deben de poder entrar al templo. Este asunto que tiene que ver con cómo llevan a cabo la participación de las mujeres en la parte religiosa del Estado musulmán con respecto a lo que sería la parte religiosa del ámbito judio-cristiano. Por ejemplo, en el ámbito judio-cristiano, permitido no está que haya sacerdotes mujeres o que el papa sea mujer, ¿no? Tampoco en el Estado musulmán, tampoco como parte de la religión musulmana, tampoco se permite que las mujeres sean las que dirijan la religión. Entonces, en ese asunto, pues estamos bastante igualitarios, por así decirlo, en el ámbito religioso. Salvo el Estado salvo los protestantes, que sí está permitido que las mujeres sean sacerdotes. Sí, pero decía yo que aquí entre los católicos se les pega a las mujeres, pero sin permiso. Y entre los musulmanes, no en todas las tendencias, en todas las versiones, pero sí hay castigo, los castigos de golpes a las mujeres, incluso en los lugares más radicales, hasta lapidaciones, pero digamos eso es lo más raro, no es lo más común, aunque la propaganda luego nos presenta como que en el Islam en todos lados andan lapidando mujeres. Sí, el adulterio es de lo más castigado dentro de la religión musulmana, al grado de la lapidación de las mujeres, incluso básicamente sin una corte judicial, o sea, nada más con que el marido diga que la esposa le por algo lo dice, ¿no? Con que la esposa le diga que es infiel, entonces sí tiene es lapidada como
como parte del castigo por el adulterio, porque el adulterio es bastante aunque no en todos lados castigado. llega la lapidación. Por ejemplo, No. en Turquía se practica la religión musulmana y no son de ese talante. No, incluso hasta hay divorcio. Ajá, exactamente. De hecho, dentro de lo que sería la cultura, bueno, más bien la religión musulmana, el divorcio está permitido, a diferencia de lo que sería la versión, cultura, digamos, talibán y de ISIS, que son extremadamente retrógradas. No, está permitido el divorcio. Dependiendo del estado en el que estén o del país en el que estén, se restringe más uno u otro, porque incluso se considera el divorcio como un proceso de denigración social y cultural, porque la familia es el eje fundamental de la religión. Entonces, mientras más conservadores y más religioso es, el divorcio está menos permitido, pero en teoría el Corán permite el divorcio, a diferencia de lo que sería la cultura judio-cristiana, en la que el divorcio no está permitido. Por ejemplo, en el cristianismo tiene que haber una anulación del matrimonio, o sea, el matrimonio nunca existió. Bueno, pues en las iglesias católicas hasta nos dicen, ¿no?, que lo que Dios unió no lo desune el hombre. Pues lo dejamos para el próximo programa, lo de que es que muchas de las cosas que luego dicen ahora, tanto entre musulmanes como judíos o como cristianos o católicos, nunca los dicen en los libros sagrados y nunca los dijeron los fundadores, sino son invenciones, adaptaciones o interpretaciones de los que ahora se han vuelto con los siglos los dueños del changarro, ¿no? Sí, porque aparte de todo debemos recordar que las tres religiones más importantes del planeta, del mundo en sí, pues tienen una misma raíz y todos tienen sus profetas, ¿no? Para los judíos es Moisés, para los cristianos es Jesús, y para los musulmanes es Mahoma, y cada uno tienen una raíz muy parecida. Las religiones están bastante unidas desde muchos puntos de vista, nada más que se van separando básicamente por el tipo de pues el Islam es una interpretación que hace Mahoma de las sagradas escrituras de los mismos judíos, o sea, de la misma Biblia. Pues creo que se nos ha... Sí, entonces les prometo seguir el jueves con este asunto, porque la realidad es que la situación entre el judio-cristianismo y los musulmanes no está tan separado, y dependiendo del estado islámico o país al que se refiera, tampoco las situaciones están tan separadas con respecto a lo que sería el occidente o los países más civilizados, ¿no? Bueno, Emancipación Radio. Emancipación Radio. Convergencia proletaria.